A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando nació lo bautizaron Doroteo, nombre que quiere decir regalo de los dioses, y su apellido era Arango, pero no muchos lo conocen como Doroteo Arango, aunque todos lo conocen como Pancho Villa. Doroteo Arango, es decir, Pancho Villa, tomó ese nombre cuando varias circunstancias lo empujaron a empuñar las armas. La primera, cuando huyó de su tierra después de matar a un hacendado que quería violar a su hermana. Después, cuando se sumó a las tropas revolucionarias que luchaban por la reforma agraria y la soberanía nacional. Su nombre, Pancho Villa, lo había tomado de otro famoso guerrillero ya muerto para perpetuarlo en la lucha. Y ese nombre, Pancho Villa, terminó convertido en leyenda y en sinónimo de lucha de los campesinos sin tierra. Y en un acto que no tiene precedentes en la historia, Pancho Villa, con un grupo de sus hombres, ha sido el único ejército que en toda la historia ha invadido territorio de los Estados Unidos para asaltar la población de Columbus en Nuevo México. Pancho Villa llegó a controlar el norte de México, con más de 10,000 insurgentes en armas, mientras otro legendario guerrillero, Emiliano Zapata, controlaba el sur. Finalmente, a su cabeza le pusieron precio. Por ella pagaron el presidente mexicano y el alto mando militar mexicano. Y para completar la bolsa, también hubo un importante aporte del magnate norteamericano del periodismo, William Randolph Hearst. Pero no es su partida la que hoy se recuerda, sino su nacimiento. Pancho Villa, el legendario, estaba naciendo un día como hoy, 5 de junio de 1870. Y como todos los hombres que son leyenda, estaba naciendo para no morir. Las principales noticias del día. Titulares. El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo de la inscripción de candidaturas. Gobierno prepara un decreto ley para enfrentar estragos de El Niño. Quito y Guayaquil se quedarán sin asfalto hasta el 10 de junio. La empresa de pasajeros por el cuidado del ambiente. Segmento de opinión, proyectos de ley y Corte Constitucional. En política internacional, censuras obscuras. Editoriales Santiago Basabe, para cambiar la política no es necesaria, de momento, una nueva constitución. Noticias del día. El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo de la inscripción de candidaturas. El Consejo Nacional Electoral aprobó la modificación del calendario para las elecciones presidenciales y legislativas. El calendario confirma que las elecciones serán el próximo domingo 20 de agosto del 2023, pero el plazo para realizar las primarias o procesos de democracia interna de las organizaciones políticas se amplió del 7 al 10 de junio del 2023. De igual modo, la inscripción de candidaturas se amplió del 10 al 13 de junio del 2023. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, recordó que la aceptación de la candidatura de quienes han sido nominados en las primarias es presencial y personalísima en cualquiera de las 24 delegaciones del Ecuador o en los consulados en el exterior. Además, el Consejo Nacional Electoral aprobó la paridad de género en los binomios presidenciales para las elecciones extraordinarias del 2023. En el caso de los binomios presidenciales, deben acercarse a la oficina matriz del Consejo Nacional Electoral y firmar su aceptación, añadió Atamaín. De acuerdo a este calendario, de haber una segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales, esta será el 15 de octubre del 2023. El calendario de las elecciones contempla que si hay una segunda vuelta electoral, la entrega de credenciales será el 30 de noviembre del 2023, por lo tanto, hasta esa fecha se quedaría el presidente Guillermo Lasso en el cargo, pues ha anunciado que no buscará la reelección. El nuevo calendario de las elecciones además redujo algunas actividades. Por ejemplo, no habrá campaña de cambios de domicilio, es decir, que los ecuatorianos votarán en los mismos recintos que se les asignaron para las elecciones seccionales de febrero pasado.
Gobierno prepara un decreto ley para enfrentar estragos de El Niño. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, anunció este 5 de junio del 2023 que se está trabajando en un decreto ley de urgencia económica que permita enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño. El aumento de las lluvias ya se ha hecho sentir en provincias como Esmeraldas, pero el mayor potencial destructivo comenzaría a activarse desde agosto. Estamos analizando los temas más adecuados para impulsar la recuperación durante y después del Niño, dijo Prado. La iniciativa incluiría acciones para dar facilidades a pequeñas y medianas empresas que tengan pérdidas o quiebras económicas. Asimismo, se incluirán medidas para que las compras públicas por emergencia sean más rápidas y efectivas. La semana pasada, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, ya había anunciado que el gobierno tenía al menos 4 decretos ley listos para ser enviados a la Corte Constitucional. Sin embargo, los envíos están frenados porque la Corte todavía no ha tramitado los 2 primeros decretos ley, reforma tributaria y zonas francas. Por eso el ministro Prado hizo un llamado para que se agiliten los procesos de revisión, porque el país tiene múltiples necesidades y urgencias. Quito y Guayaquil se quedarán sin asfalto hasta el 10 de junio. Por un daño en la torre de vacío 2 de la refinería de Esmeraldas, en donde se produce el asfalto para la distribución a escala nacional, habrá indisponibilidad del material hasta el 10 de junio del 2023. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas del municipio de Quito informó que las obras en las vías tendrán demoras. Los trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial que se ejecutan en el distrito metropolitano de Quito se verán afectados, informó la alcaldía en un comunicado. La alcaldía de Quito dijo que continuará con los trabajos acorde al abastecimiento del material. En cambio, el municipio de Guayaquil dijo que se verán afectados los trabajos de mantenimiento vial que se ejecutan en los bloques 10A y 11 de Bastión Popular y el bacheo que se realiza en Urdesa, en el suburbio y en el centro de la ciudad. La empresa de pasajeros por el cuidado del ambiente. La empresa de pasajeros de Quito promueve el uso de la bicicleta para aportar a la conservación ambiental, así como potenciar la movilidad sostenible. En la actualidad, el transporte municipal moviliza en promedio 450,000 pasajeros al día. Además, 4,000 personas en promedio utilizan la bicicleta como medio de movilización alternativo al día. Ellos tienen la facilidad de ingresar con sus bicis al trolebús y ecovía, impulsando la intermodalidad bus-bicicleta. Además, para la comodidad de los ciclistas, el sistema de transporte municipal posee 50 estacionamientos en sus terminales y estaciones. Esto para que las personas dejen sus bicis mientras se movilizan por medio del sistema dentro del horario de operación de lunes a viernes de 05 horas a 22 horas, sábado de 06 a 21 horas y domingo de 06 a 20 horas. Los estacionamientos para las bicicletas se encuentran en la terminal de Carcelén 5, en las estaciones de Guamaní 5, Río Coca 10, El Recreo 10 y El Labrador 20. Entrevista del día. Este lunes en Radio Sucesos, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, habló acerca del calendario para las próximas elecciones anticipadas. Escuchemos lo que dijo. El día de hoy, temprano, se ha dispuesto a todas las delegaciones con énfasis en la costa, porque en la sierra también, en Cotopaxi, están afectados por el invierno, para que se haga un levantamiento de información de las zonas de mayor riesgo con el histórico en el tiempo, no importa que sea hace 10 años, estamos volviendo a esa situación para tener nosotros nuestras medidas de contingencia que siempre tenemos para hacia última hora poder mover los recintos electorales en el caso que sea. He pedido al director de Esmeraldas que hoy va a estar el presidente allá, si es factible. Creo que todas las instituciones se deben sumar para esto y mirar y ser parte de estas medidas de contingencia en lo que nos corresponde a nosotros, tomar ya con anticipación lo que puede suceder a futuro. Bueno, entonces, ahora sí, hablemos de
Mala puntería. Hablemos de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Sí, bueno, nosotros en virtud de que conocíamos de los recursos interpuestos por los colectivos de mujeres para pedir el 50%, la paridad, la participación paritaria en binomios y encabezamiento de listas del 50%, nosotros habíamos ya previsto digamos, un supuesto en el que eso sucediera y que el Tribunal Contencioso se pronuncie. Efectivamente, estuvimos preparados para aquello, pero por supuesto teníamos que, digamos, técnicamente, operativamente, al interior del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, había que mirar y estábamos atentos que si esto sucedía, cómo se iba a manejar los tiempos del calendario electoral, que ese es el enemigo más grande o la alerta más grande que nosotros tenemos, y tomamos la decisión en cuanto tuvimos la resolución en primera instancia. Más allá de la resolución, porque teníamos que esperar 3 días para que se ejecutaría, había la posibilidad de apelar para que vaya a segunda instancia y eso podía demorar hasta 30, 45 días, dependiendo de los tiempos que toman los jueces. Entonces, en virtud de esto, con responsabilidad ante el país, no tenía sentido seguir litigando, digamos, de alguna manera con el contencioso electoral y inmediatamente procedimos a convocar y el Pleno del CNE por unanimidad aprobó pasar del 30 al 50% encabezamiento de listas y binomios paritarios en lo que refiere al presidente de la República, a binomio presidencial. Eso significó para nosotros cambiar las fechas de primarias, ampliar y también la de inscripción de candidaturas. Es decir, las primarias se extienden hasta el 10 de junio. Sí, perdón, hasta el 10 de junio y hasta el 13 de junio las inscripciones a las candidaturas. Y esto provocó que precisamente el día de hoy teníamos un sinnúmero de primarias a nivel nacional y el día de ayer también suspendieran y aplazaran, justo tomando esos 2 o 3 días que nosotros hemos dado de tiempo para que se vuelvan a reorganizar absolutamente todas las listas con esta nueva medida que se ha tomado desde el Pleno del Es la Senado. única fecha que se ha movido, no sé, el resto del calendario se mantiene intacto. Sí, definitivamente todo se mantiene tal cual. El día de las elecciones, el 20 de agosto, la primera vuelta, y en caso de existir balotaje, el 15 de octubre, que sería la segunda vuelta. Ahora, esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral, usted dice, la esperábamos de alguna manera. ¿Quién les manda a ustedes a hacerles caso a los partidos políticos para mover este tema de la paridad de género? A ver, porque la ley del Código de la Democracia lo decía clarito. La siguiente elección, entiéndase esta. A ver, ustedes, primeramente yo seguiré luchando por la paridad, por la inclusión de la mujer, por la defensa de muchos derechos y sobre todo la lucha contra la violencia política de género. Partiendo de aquello, no se trata de mirar, de leer textualmente el mandato legal. Y digo así porque debe sonar medio extraño, es decir, cómo no van a cumplir con la ley. Pero fíjense, este es un periodo extraordinario. La misma Corte Constitucional lo cataloga como un periodo no regular y por eso es que muchos hitos, muchos artículos que el Código de la Democracia determina que se debe cumplir, no se lo pueden hacer dentro de este periodo tan reducido. Por ejemplo, debates, la ley me dice que debo hacer 3 semanas antes del día de las elecciones. Imposible hacerlo, no lo vamos a hacer. La publicación del registro electoral, la actualización, es obligatorio según el Código de la Democracia. No lo vamos a hacer, vamos a tomar como referencia las últimas del 5 de febrero de 2023. Brigadas de cambio de domicilio para la gente, para actualizar el padrón, no lo vamos, y hay un sinnúmero de situaciones que están en la ley y no se pueden cumplir. Ahora, el tema de las mujeres, ¿por qué? Yo siempre digo, hay que actuar con responsabilidad, no con una situación que en el momento decir, voy a hacer tomar tal decisión. Cuando se decidió ir progresivamente
la del 15 al 30 y del 30 a 50, es porque precisamente las organizaciones, no podemos dejar de lado a los actores, en este caso políticos, que son las organizaciones políticas, reconocieron cuando empezamos una lucha en esta administración, después de casi 12 años, que nadie hacía nada por pedir en estas reformas, y recuerde que el Código de la Democracia ya pasó por varias reformas y nadie dijo nada. Inclusive cuando empezamos con muchos colectivos, con esta iniciativa de la paridad, nadamos contra corriente y en este momento no lo voy a decir, y habrá otro momento de discutir el tema. Entonces, las organizaciones políticas se sentaron y dijeron, a ver, reconocemos que nuestras estructuras no están preparadas. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estuvo para hablar acerca de los cuestionamientos a la fiscal Diana Salazar. Escuchemos qué es lo que opina. Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes, Susana. ¿Qué decir de todo lo que ocurre en la política nacional de forma tan vertiginosa? Cada día una nueva historia, en cuestión de horas, nuevos hechos que cambian este ya extraordinario escenario electoral. Y por un lado, lo que mencionabas, Fermín, creo que es un acierto al fin del presidente Guillermo Lasso no correr por la ratificación de su mandato, pues las cifras en todas las encuestadoras le auguraban un estrepitoso fracaso. El hecho de que por sobre 15 quizá por ciento de credibilidad y confianza no se llegue siquiera al 5% de posibilidad de voto en un escenario, creo que fue la razón principal para que tome esta decisión. No obstante, una vez más, así como el pasado 24 de mayo, escuchamos un discurso que más parece utopía o fantasía salida de, pues, no sé, algún sueño tenido por él o por sus funcionarios, presentándonos un país que parecería ser perfecto, en el que todos tienen la culpa menos él y su gabinete. Así es que creo que la historia se encargará de juzgar y de poner cada una de las piezas en su lugar. No creo, además, Fermín, con todo respeto que amerite profundizar en este tema, más allá de ratificar la alegría en lo personal que tengo de que el presidente al fin haya tomado una decisión acertada. Hemos visto también, y tú ya lo habrás mencionado en las últimas horas, una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que en cambio creo que es una mala noticia para el señor Pedro Freile, más aún cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho que ya convocan la sesión para reformar la resolución y acatar lo que se ha decidido a nivel del Tribunal Contencioso Electoral. Y lo bueno no es porque una persona o varias de sexo masculino se bajen de la carrera presidencial, sino porque al fin se está respetando lo que dice la ley, no se la está interpretando a conveniencia, y puede ser un pequeño paso precisamente para recuperar esa institucionalidad que en materia electoral buena falta nos hace. Ahora sí, que trabajen los partidos políticos y los movimientos para encontrar candidatos y candidatas que nos convenzan a los ecuatorianos. Mauricio, un contrato de $250,000 firmado a través de una empresa intermediaria, al parecer relacionada con el entorno del presidente, que no se sabe si es plata pública o privada. ¿Cómo ves tú esta historia que hemos publicado en exclusiva junto con The Miami Herald en el día de hoy? Primero, Fermín, debo agradecer a Plan B por el trabajo realizado, y no como director de Ciudadanía y Desarrollo, organización que trabaja temas de transparencia, sino como ecuatoriano. Agradecerles por su coherencia, por mantener una línea de denuncia, más allá de quiénes son las personas o quién es el gobierno de turno. De eso se trata el periodismo independiente, objetivo, que levanta la voz cuando los hechos generan ruido. Así es que ese agradecimiento creo que no solo lo hago por mí, sino por cientos o quizá miles de ecuatorianos que habrán ya accedido a la nota y verán con asombro que no hay mayor diferencia, salvo en cuestión de montos. Recordarás tú de esos contratos extraños que se firmaron en Estados Unidos, del que nunca se rindió cuentas por parte de un gobierno anterior, para la reputación del presidente de aquel entonces, la reputación de su gobierno, y para hacer acciones de lobby y de gestión
política y pública frente al gobierno de Estados Unidos. La diferencia sí radica, y tú lo acabas de mencionar, en el hecho de que ese contrato del pasado fue una metida de mano en el bolsillo de los ecuatorianos y, por supuesto, las instituciones debieron haber actuado oportunamente para que este tipo de situaciones no ocurra, pero hoy no quiere decir que porque haya fondos privados o particulares con este $250,000 en juego estén bien las cosas. Pues habrá que preguntarnos qué intereses hubo detrás para que un particular invierta, particular vinculado además al presidente de la República, invierta en salvar la reputación del gobierno de Ecuador. Sabemos que ese tipo de favores, así como el del financiamiento de las campañas, no son gratuitos y tienen intereses detrás que terminan afectando a todo el país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Amigos y amigas, estamos viviendo momentos enormemente complejos y difíciles en el Ecuador. El presidente, utilizando sus facultades constitucionales, decidió disolver la Asamblea Nacional. Y vamos a un proceso electoral de nuevo presidente, nuevo vicepresidente y nuevas asambleístas. Mientras tanto, el presidente Guillermo Lasso, asumiendo que no va a anunciar que él va a ser candidato a la presidencia, tiene más o menos 180 días para seguir ejerciendo la presidencia de la República. La Constitución le permite al presidente presentar a la Corte Constitucional para su aprobación, digámoslo en esa forma, proyectos, leyes de emergencia, que se considera que son urgentes, que son económicos y que son necesarios para el país. Yo no soy, estimados amigos, abogado, y menos tengo formación del derecho constitucional, pero en la experiencia mía, viendo más o menos lo que dice la Constitución y las circunstancias actuales, yo diría que el presidente en los dos proyectos de ley que ha enviado a la Corte Constitucional creo que son constitucionales. Y creo sencillamente que la Corte debe aceptar el pedido de emergencia y de que es económico. Primero, el proyecto de reforma tributaria, pongámoslo así, fue enviado a la Asamblea Nacional cuando éste existía, por la vía rápida. Es decir, la Asamblea anterior tenía 30 días para decidir aprobar, reformarla o sencillamente devolverla y archivarla. ¿Sí? Y cuando un presidente utiliza esas facultades constitucionales de enviar a una asamblea, a un Congreso Nacional, por la vía rápida, vuelvo a repetir, esa asamblea, ese Congreso tiene 30 días para tomar una decisión. Pero cuando un presidente en el Ecuador envía un proyecto en esa forma, es porque es emergencia y porque es económico en este caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo emergente y qué es lo económico? Bueno, sencillamente esta reforma tributaria va, de acuerdo a cálculos del gobierno, a darle a las familias ecuatorianas cerca de $200 millones. Y naturalmente, eso significará para hacer mayor gasto, y este mayor gasto implicará mayor actividad económica. ¿Y por qué la emergencia? Porque hay un tema de los barrios económicos que es emergente resolver: la falta de empleo, empleo, empleo y empleo. ¿Sí? Y este proyecto de ley intenta hacer eso. En el fondo intenta hacer eso. ¿En qué términos? En términos que si las familias gastan más dinero, eso implica más actividad económica a los empresarios privados. Y esa mayor actividad económica es posible que, dependiendo de la capacidad instalada de las fábricas y de los negocios en el Ecuador, pueda significar más empleo, etc. Entonces esto es importante. En segundo lugar, aparte de ser económico y emergente, hay el proyecto de ley que ya tiene la Corte Constitucional en términos de ¿qué? De crear zonas francas. Varias veces hemos dicho que estas zonas francas existen en varios países de América Latina y otras partes del mundo, y ha dado resultados para aumentar la inversión privada nacional y fundamentalmente la inversión extranjera. ¿Con qué objetivo? El objetivo es empleo nuevamente, empleo.
Esto es lo emergente y esto es lo económico. Hay que crear empleo. Y naturalmente el presidente envía esos dos proyectos de ley para que la Asamblea haga, perdóneme, no la Asamblea, sino la Corte Constitucional, haga un análisis si viola o no viola las normas constitucionales todo proyecto de ley. Vuelvo a repetir, no soy abogado y menos constitucionalista, pero yo creo que esos dos proyectos no tienen nada que ver con que son inconstitucionales. No hay nada en los dos proyectos que en un momento dado la Corte pueda decir, rechazo esto, devuelvo al presidente porque viola la norma A, B, C, D. No hay eso. Y vuelvo a repetir, si bien es cierto que la Constitución le dice que el presidente tiene la facultad para enviar por la vía a la Corte, por la vía en términos de un proyecto de emergencia tiene que ser económico el proyecto. Yo creo que las dos cosas, los dos elementos, llenan a satisfacción las necesidades de lo que dice la Constitución. Por lo tanto, la Corte Constitucional, creo yo, con todo el respeto a los miembros de la Corte, que son personas, hombres y mujeres que tienen mucha experiencia en derecho constitucional, creo que cumplen los requisitos. Y espero, como ciudadano, que eso pueda ser aprobado por la Corte Constitucional. Vuelvo a repetir, estimados amigos y amigas, como he dicho varias veces en este programa, se requiere empleo. Y si no hay inversiones privadas y no se atrae la inversión extranjera y el coeficiente de formación bruta de capital que la hacen fundamentalmente los empresarios nacionales e internacionales, sencillamente la economía no va a crecer lo suficiente y por lo tanto no va a crear empleo adecuado. No hablo de empleo informal, de subempleo, sino empleo adecuado, que significa trabajar 40 horas a la semana y ganar por lo menos el salario mínimo vital de 400 y pico de dólares. De tal manera, amigos, que yo personalmente creo, vuelvo a insistir, que la Corte, confío y creo que la Corte va sencillamente a aprobar el contenido de estos dos proyectos de ley. Naturalmente que la Corte ha dicho en sus facultades constitucionales que tiene que haber una audiencia pública y tiene que acudir a esa audiencia a los ministros correspondientes para explicar sencillamente por qué es tan necesario estos proyectos de ley, por qué son económicos y por qué son emergentes. Y yo creo que los ministros, tanto de producción como el señor ministro de Finanzas, con toda seguridad acudirán con todas las pruebas necesarias para decirle a los miembros de la Corte Constitucional, esto es urgente por tal motivo, esto es económico también por este motivo. Naturalmente que la Constitución, cuando le da al presidente esta facultad de presentar proyectos de ley y que para entrar en vigencia tiene que tener la autorización, por decirlo así, de la Corte Constitucional en términos de si son constitucionales o son inconstitucionales, esto no significa que el presidente Lasso o cualquiera que estuviera en esta posición se haya transformado en dictador. Naturalmente que no. Y por eso que el contrapeso en la Constitución le da a la Corte para que la Corte decida, analice lo que envía el señor presidente, viola la Constitución en vigencia o no la viola. Y hay un procedimiento que yo sé que ha decidido la Corte Constitucional. Vuelvo a insistir, queridos amigos, en mi juicio personal, los dos proyectos de ley enviados por el señor presidente a la Corte Constitucional sí cumplen los requisitos que dice la Constitución en esta materia, en esta tarea de darle esas facultades al presidente. Primero, es emergente, sí, es emergente porque la creación de empleo es fundamental en el país, ¿sí? Cuando se crea empleos adecuados se combate el desempleo, pero no solamente el desempleo, se combate naturalmente que en un momento dado la gente sin empleo para sobrevivir comiencen a hacer unas prácticas que rayan contra los principios éticas y morales. Pero a veces sencillamente muchísima gente, al no tener empleo y al tener la necesidad de mantener a su familia, practica una serie de actividades totalmente alejadas de la ética y de la moral. Es urgente, por supuesto que es urgente, y son temas exclusivamente económicos y macroeconómicos.
Por lo tanto, amigos, yo como ciudadano, yo espero, confío, sin ser abogado, ni abogado constitucionalista, que la Corte Constitucional apruebe después de esta audiencia pública en que tienen que estar los ministros de Estado mencionados para decirle a los miembros de la Corte: estas son las pruebas que entrego, este es el análisis teórico y práctico, por qué hemos enviado esto a ustedes y por qué cumple los requisitos que dice la Constitución. Es emergencia económica y es económico. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y volveremos una vez más la próxima semana con otro tema, pero sencillamente vivimos tiempos muy difíciles y complejos en el país. Y por último, amigos y amigas, ojalá en este proceso electoral sepamos seleccionar quién va a ser el nuevo presidente y vicepresidente del Ecuador y quiénes son los asambleístas. Esto es importante, el futuro del Ecuador está en juego, estimados amigos. Sepamos decidir y votar adecuadamente en las elecciones que se avecinan para determinada fecha, determinada por el organismo competente. Nuevamente, gracias, estaremos con ustedes la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Censuras oscuras. La historia humana se halla jalonada por los constantes intentos de grupos de poder de la más variada especie por imponer sus formas de ver el mundo y las relaciones de la gente con éste y entre sí, y por supuesto con el poder. Esta práctica se remonta al más lejano pasado, cuando tal práctica habrá tenido tal vez un valor evolutivo para el grupo social, al darle un sentido de pertenencia, de cohesión, frente a otros grupos que competían, sea por territorios o recursos o por ambos. No otra cosa son los simbolismos que cada uno de estos grupos desarrollan, de los que la mejor referencia actual son tal vez las aficiones a los clubes deportivos, cuyas camisetas y colores distintivos pueden transformar a ciudadanos normales y corrientes en primitivos salvajes de alguna ancestral tribu de cazadores de cabezas. Los ejemplos de lo dicho abundan y no me extenderé más allá de recordar que por motivos futbolísticos 2 países fueron a la guerra no hace mucho tiempo. Hooligans y barras bravas son la expresión del primitivo salvaje que está en nosotros bajo el delgado manto de la civilización que trabajosamente se ha ido tejiendo durante los últimos 10.000 años en torno a la ley y a sus principios más elementales que han configurado límites y marcos de referencia aceptables para la convivencia humana. El camino para lograr sociedades donde ésta sea posible ha sido arduo, sin mayor certeza de que sea definitivo. El más favorecido ha sido el intento de homogeneizar a la sociedad alrededor de identidades religiosas, raciales, dinásticas, lingüísticas o ideológicas. Así, las virtudes humanas estarán determinadas en las afiliaciones que se exhiban alrededor de ellas. Este proceso reduccionista del ser humano a la menor cantidad de identidades posibles es agudamente observado por el escritor de origen libanés Naguib Mahfouz en un brillante y breve ensayo, Identidades asesinas, en el que plantea que mientras más estrechos y limitados son los intereses y preocupaciones culturales por los que una persona se define a sí misma, más proclive será esa persona a un comportamiento extremo para defenderla si de alguna manera percibe o le hacen percibir que está siendo atacada. En la medida en que tal percepción se convierte ya no en la de un individuo, sino la de muchos, el campo para la intolerancia y la violencia está servido para que jueguen en él los intereses de quienes pueden canalizar esa tendencia en su provecho.
Sin duda, el factor religioso a lo largo de la historia ha sido, posiblemente por la profundidad de los compromisos que es capaz de generar, una fuente primordial de conflictos hacia adentro y hacia afuera de las sociedades humanas. Nadie podría decir cuántos seres humanos han sido sacrificados en nombre de los muchos dioses que hemos sido capaces de inventar, o de las sagradas escrituras que por todos lados han surgido, declarándose las únicas verdaderas que, por disposición de esos dioses o sus profetas, se debían difundir por la fuerza de ser necesario entre los infieles, paganos o como quiera que se llame a los no creyentes en su insignia. Para los que habían sido parte del club pero que se habían apartado de él, o más grave aún, se habían afiliado a otro, los castigos eran muy graves, en este mundo por dar mal ejemplo y en una hipotética otra vida que sería una de castigo eterno. La intolerancia y el fanatismo religioso, sobre todo en las religiones abrahámicas, serán en el universo mediterráneo y europeo primero, extendido al Asia Central y la India después, con las conquistas islámicas, para terminar con las Américas y el África subsahariana, el factor central de los conflictos durante más de 1000 años. El Renacimiento en Europa, con su retorno a la razón clásica de la lógica y la filosofía griega, marcará un cambio de curso decisivo con la revolución científica de Galileo, pese a la persistente intimidación eclesiástica para obligarlo a abjurar de sus descubrimientos, que desmontaron el relato mitológico que con tanto cuidado construyera la Iglesia a lo largo de sus entonces 1000 años de dominio en el pensamiento de Europa. La revolución del pensamiento llevaría a la Ilustración, con sus visiones de libertad individual, de opinión y de información, en un momento en que ésta ya era posible, pues la imprenta se había vuelto el medio para difundir masivamente ideas y valores que podrían cambiar al mundo. La censura, que durante milenios había amordazado toda forma de disenso, fue relativamente frenada, abriendo campo a la discusión de las ideas, a la información pública y a la libertad para la investigación en universidades e institutos ya liberados del temor a persecuciones. Este cambio, que no es de más de 300 años, ha dado lugar al más espectacular desarrollo de la humanidad, de un mundo donde 6 de cada 10 niños nacidos morían antes de los 5 años, donde una caries podía ser una sentencia de muerte y donde las hambrunas y epidemias en todo el mundo eran pan de cada día, al mundo que hoy vivimos, con todos los problemas que se quiera mencionar, pero ya no con la cotidiana y resignada visión de los hijos muriendo por la viruela, el sarampión o la desnutrición. Esas capacidades que se liberaron al liberar al pensamiento de las ataduras de la censura religiosa fueron las que lograron el milagro, y esas libertades son las que hoy están bajo amenaza nuevamente, bajo un doble ataque, del fundamentalismo religioso por un lado, que no se resigna a perder su vocería de una supuesta voluntad divina, y del ridículo papel de los nuevos predicadores puritanos de lo que se ha denominado corrección política, la nueva mordaza que se intenta imponer a la opinión pública, pero sobre todo a las comunidades académicas intimidadas por la nueva Inquisición, que busca bajo las piedras cualquier muestra de herejía para retomar el papel de verdugos y enviar a la hoguera a quienes consideran que pueden tener algún sesgo clasista o étnico según sus estrechas y arbitrarias definiciones. En el supuesto país de los libres, de la más antigua democracia moderna,
Se están censurando los libros y el pensamiento desde el poder de unos pocos fanáticos de uno u otro lado. Darwin está ya prohibido en numerosos estados y los niños no pueden estudiar la evolución, pues ésta contradice a la creación. Miguel Ángel y su David están ya en la categoría pornográfica, en la que seguramente caerán autores tan obscenos como Goya, Manet o Modigliani. En Utah se acaba de censurar la Biblia, nada menos, por sus contenidos violentos poco adecuados para niños. La amenaza se cierne ya sobre la Caperucita Roja o el flautista de Hamelin por maltrato animal. Y así vamos, de tumbo en tumbo, hacia una sociedad cada día más hipócrita y estupidizada, reducida al silencio por la algarabía del sinsentido. Muchas gracias. Editorial. Para cambiar la política no es necesaria, de momento, una nueva constitución. Santiago Basabe, Primicias. No es una defensa de la movimentista e ilusoria Constitución de Montecristi, plagada de erróneas concepciones respecto a la democracia representativa y la forma de gobierno presidencialista, a diferencia de la europea forma de gobierno parlamentarista que rige en América Latina. De hecho, instituciones políticas peligrosas para el país como la llamada muerte cruzada o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben desaparecer de un tajo. Sin embargo, no es el momento para ello. Para una nueva asamblea constituyente se requiere un escenario político más estable en el que las distintas fuerzas partidistas ocupen claramente un espacio en el espectro ideológico y la sociedad se encuentre en mediana armonía para decidir. Esas condiciones no están presentes, por lo que hablar ahora mismo de una nueva carta constitucional llama la atención respecto a los reales intereses que estén detrás de esta propuesta. Sin embargo, la forma de hacer vida política al día de hoy sí se puede cambiar de forma relativamente sencilla. Para ello, basta reformar el Código de la Democracia, ese ampuloso cuerpo legal en el que se fundamenta buena parte de los problemas que la ciudadanía ahora mismo observa entre la impotencia y la desidia. Tanto es así que se puede decir con argumentos suficientes que ese cuerpo normativo garantiza los incentivos suficientes para que a la política se dediquen los más incapaces y corruptos. Aunque pueda parecer una exageración, y no lo es. Por ejemplo, ahora mismo no se necesita ser afiliado a una organización política para ser candidato. Con ello, se abre la puerta para que la gran mayoría de los que ahora buscan la presidencia puedan ser parte del proceso. Basta tener algunos millones de dólares en el bolsillo y un ego exacerbado para participar en la contienda electoral. Como consecuencia, las personas afiliadas a los partidos que han destinado su tiempo y recursos a formarse en la esperanza de acceder a un espacio de poder, simplemente se desalientan y se alejan de la militancia. Una simple reforma al Código de la Democracia en la que establezca un periodo mínimo de 2 a 3 años de afiliación previa para poder ser candidato reduciría considerablemente la presencia de advenedicios y le apoyaría la formación de cuadros políticos calificados. Otro ejemplo, a la fecha, el asambleísta que se separa de la organización política con la que accedió al cargo no pierde su curul, salvo en casos extremos como la objeción de conciencia. Esta disposición fomenta que esos independientes se conviertan en los principales extorsionadores de los gobiernos de turno. De esa manera, por tanto, se da carta abierta para que se institucionalice el intercambio de votos por hospitales, direcciones regionales y demás fuentes de atraco de los recursos públicos. En un país como Ecuador, donde las elecciones se dan con listas cerradas, no se pueden escoger a los candidatos por los que se quiere votar, sino a la lista completa, la representación legislativa obedece prioritariamente a los partidos y no a las personas. Siendo así,
Permitir el comportamiento oportunista de este tipo de asambleístas no solo propicia espacios para la corrupción, sino que además debilita a las organizaciones políticas. Basta colocar una disposición que plantee que la separación de la bancada implica la pérdida de la curul para que este tipo de conducta se reduzca drásticamente. Un ejemplo adicional. Acorde a las reglas de juego actuales, hay una serie de subterfugios y mecanismos legales para evitar que las organizaciones políticas nacionales desaparezcan por ausencia del mínimo de votos suficientes en cada elección. Las supuestas alianzas es una de esas formas de permitir que mantengan registro ante el Consejo Nacional Electoral algunos movimientos y partidos que nunca han tenido curules en la legislatura o que en su última representación data de al menos una década atrás. Si se daría una reforma clara a los umbrales electorales de las 17 organizaciones nacionales, al menos la mitad no tendría registro electoral. Ese simple cambio normativo no solo ayudaría a reducir la dispersión electoral que ahora existe, sino que apoyaría para que las insignificantes organizaciones políticas existentes se agreguen en torno a estructuras con algún grado de organicidad. Ahí están 3 reformas al Código de la Democracia que, aplicadas en conjunto, pueden cambiar sustancialmente la política nacional. De esa forma, se ayudaría a pasar de un sistema político que alienta a los mediocres y los corruptos a otro en el que los ciudadanos con conocimiento sobre la vida pública y rectas intenciones gobiernan el país. Aunque estas reformas no son la única salida a los problemas políticos, ahí hay una salida para la que no se requiere una nueva constitución. Ojalá en los debates que están por venir y en los medios de comunicación se consulte a los candidatos sobre este tema. Omitir este tipo de preguntas es otra forma de estar de acuerdo con la burda e inmoral forma de hacer política que ahora tenemos. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. Noticias internacionales. El comercio local apuesta por la cultura para conservar la identidad de Venecia. En Venecia, durante la temporada alta, el número de turistas que visitan la ciudad cada día iguala o supera el número de sus habitantes, unos 50.000. Esto es, por supuesto, un beneficio para la economía, pero también representa una amenaza para la vida y la identidad de esta ciudad única. Marcello Strozzi tiene 45 años y vive en la isla de Giudecca desde que nació. El negocio familiar donde su madre trabajaba como peluquera cerró en 2019 tras 50 años de actividad. A pesar de las numerosas ofertas que ha recibido su local para montar bares, restaurantes y tiendas de souvenirs, esperó 4 años por la oferta adecuada. Volevamo trovare qualcosa che andasse bene e che fosse qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che sia più utile alla città, alle persone che comunque anche ci vivono. Isola della Giudecca, proprio di fronte al centro storico, una volta brulicante di veneziani che andavano a fare la spesa nelle salumerie, nei fruttivendoli, adesso una meta turistica con bar e ristoranti che affacciano sul canale. Però alcuni veneziani, nel loro piccolo, stanno cercando di invertire la tendenza e di preservare l'identità e la cultura della loro città. Por este motivo, Marcello cedió su espacio para la creación de una librería que vendiera libros de arte, un lugar donde la gente pudiera reunirse y cambiar opiniones. Vedo proprio questo turismo di massa che non guarda, non ammira quello che potrebbe veramente rimanere nel cuore e invece si limita a immortalizzarlo in un telefonino. Quizás Venecia esté desapareciendo poco a poco, no solo por el excesivo número de turistas que la visitan cada día, sino también porque muchos de estos turistas prefieren mirar la pantalla de sus móviles antes que ponerse en contacto con sus habitantes. La respuesta para descongestionar albergues en Nueva York. Right now, the average rent in Manhattan is over $4,000 a month. Ahora mismo el precio promedio de la renta en Manhattan es de $4,000 al mes, indicó Julian Manning,
miembro del Consejo Municipal, durante una reunión para pedirle a los legisladores estatales que aprueben el paquete de leyes de vivienda accesible. Permitir que los edificios de oficinas se conviertan en viviendas y levantar el límite del radio entre el lote y el área para la construcción de edificios residenciales es una panacea para que las familias obtengan un nuevo hogar. El clamor es para flexibilizar las regulaciones de construcción y conversión a uso residencial y que las normas cobijen a todos los distritos de la ciudad, incluso algunos designados como históricos. Partes céntricas y sobrepobladas en Manhattan prohíben el desarrollo residencial y, según la alcaldía, solamente el 1% de las viviendas disponibles son para personas de bajos recursos. Me serviría muy bien a mí, principalmente a mí, porque yo vivo en un cuarto y tengo 2 niñas, me gustaría una vivienda asequible. De esta manera se aliviaría la sobrecarga en los refugios. Más de 15,000 personas que viven en albergues poseen cupones de descuentos para vivienda, pero no han podido encontrar un espacio al alcance de su presupuesto. Sin embargo, caseros se han opuesto a estas medidas. Como neoyorquinos nos encanta quejarnos del alto costo de la vivienda, pero ¿sabes de qué más se quejan los neoyorquinos? De la construcción de viviendas asequibles. Esta hipocresía es una de las fuerzas impulsoras detrás del alto costo de la vivienda en Nueva York. Legisladores en Albany tienen hasta el 8 de junio para aprobar o no este paquete de leyes que podría darle vía libre a la construcción de 100,000 viviendas accesibles en la ciudad, pero la falta de presupuesto es uno de los mayores obstáculos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra.
esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.